Mi nuera me expulsó de casa, así que le dejé 24 millones de dólares a un mendigo. Nunca pensé que este momento llegaría. Después de 75 años de sacrificios, de darlo todo por mis hijos, de trabajar hasta el agotamiento para asegurarles un futuro. De repente, aquí estoy, sentada en un banco del parque, aguardando lo que llamo mi venganza. Todo empezó con la crueldad de mi nuera, quien, mientras yo trataba de cuidar mi hogar y mis recuerdos, decidió que ya no era bienvenida. «Eres una carga, mamá», dijo con desdén. «Deberías irte a una casa de ancianos, donde pertenezcas». Las palabras me atravesaron como daras. Mi corazón se desgajó, pero lo que más me dolió fue la expresión de mi hijo, que se sumó a su esposa en esta cruel decisión, mirándome con la misma indiferencia que si hablara de un objeto viejo e inútil. Dios mío, cuánto había hecho por ellos. Renuncié a mis sueños, a mi vida, todo por su bienestar. Y así, con un par de insultos y gestos despectivos, me expulsaron de mi hogar. Mi vida había sido un sacrificio continuo, una entrega total, y ahora me llamaban carga. «Eres una anciana, mamá, y ya no eres útil», repetía mi nuera, mientras yo enfrentaba la devastación en sus ojos fríos. ¿Quién podía ser tan desagradecido? Había trabajado en 3 empleos para enviar a mis hijos a la universidad. Había sido la abuela que siempre estaba ahí. Pero aparentemente, todo eso no significaba nada. La injusticia que era aplastante, y sentía cómo la dignidad se me escapaba de las manos. No podían imaginar que, a pesar de mis años, yo todavía tenía un poco de poder escondido. Hice una llamada misteriosa. Revisé algunos documentos que mantuve en secreto. Todo el trabajo y las noches de desvelo no habían sido en vano. Tenía una fortuna de 24 millones de dólares, un legado que pensaba dejar a la familia que me había traicionado. Pero ahora, eso iba a cambiar. Decidí que mi legado no sería para ellos, sino para alguien que realmente lo necesitaba. Había ayudado a un vagabundo, un hombre con una sonrisa triste pero esperanzadora, que siempre encontraba la forma de ser agradecido. Mientras mi familia se dejaba llevar por su avaricia, yo planeaba hacer algo que ellos nunca imaginarían. De repente, la idea de dejar mi fortuna al vagabundo parecía un dulce acto de justicia. Pasé días observando. Con cada pasillo que recorría, con cada susurro que escuchaba entre ellos, mi corazón se llenaba de una mezcla de dolor y fortaleza. Yo contemplaba en silencio cómo los planes de mi nuera giraban en torno a mi muerte, cómo imaginaban disfrutar de mi herencia sin piedad ni remordimiento. Pero había algo que no sabían. La verdadera justicia era un plato que se servía frío, y yo estaba a punto de servirlo con toda la elegancia que tenían ganas de arrebatarme. El tiempo se acercaba. Mi familia seguía con su desprecio a cuestas, despreciando mis esfuerzos, pero yo guardaba silencio, mostrándome como la anciana frágil que creían que era. Sin embargo, por dentro, un fuego ardía. Mi dignidad no se mide en dinero, y a veces el verdadero poder se encuentra en el corazón más generoso. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y mientras tanto, dale a ese poderoso botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. No sabía que este momento iba a llegar tan pronto. A medida que pasaban los días, mi dolor se transformaba en determinación. La idea de dejar mis 24 millones de dólares a un mendigo, en lugar de a mi familia ingrata, parecía más razonable, más justa. Pero había algo más que había guardado en secreto. Algo que iba a convertir mi venganza en un triunfo inmortal. Un día, mientras me sentaba en aquel banco del parque, con una vida de recuerdos y traiciones en mi mente,
Me acordé de mis antiguos amigos, abogados y personas de mi confianza. Recordé las conversaciones sobre cómo tener el control en los momentos más oscuros. Tenía un poder que ellos jamás imaginarían. Desde hace años había hecho un esfuerzo deliberado para mantener mis finanzas y propiedades de manera que mi familia pensara que eran ellos los que llevaban las riendas. Y así, cada día, observaba cómo mi nuera se llenaba de avaricia, planeando mi muerte con sonrisas falsas y palabras dulces. Pero, ¿sabían ellos que cada decisión importante pasaba por mis manos? Decidí que era momento de revelar mi verdadero poder. A través de contactos que habían sido mi apoyo en mis días de gloria, organicé una cita en la oficina de mi abogado, con la presencia de una notaria que tenía la reputación de no dejar títere con cabeza. Cuando mi hijo y nuera se dieron cuenta de mis movimientos, sus rostros palidecieron. «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó él, intentando desviar mi atención. Sentí que por primera vez el miedo iba desplazando la confianza que habían tenido en ellos mismos. Era como si un rayo hubiera iluminado el oscuro panorama que ellos habían creado, revelando la devastadora verdad. Absolutamente dependían de mí. «Te recuerdo que esta casa es tuya, y todos los ahorros que hemos disfrutado en algún momento te pertenecían. Pero tú no harías eso», balbuceó mi nuera. Sus palabras estaban llenas de ansiedad, y ahí vi cómo comenzaban a comprender que su avaricia había sido su perdición. Yo tenía el poder, el control, y lo había mantenido en silencio. Cada documento que habían considerado un simple papel, cada firma que pensaban que era inofensiva, era parte de un trapecio que había tejido durante años. La noche que decidí dar el siguiente paso, fui al registro de la propiedad, donde cuidadosamente visité el archivo que registraba mis bienes. Ante mis ojos, pude ver las escrituras de la casa, de los autos, incluso de las cuentas bancarias que mi hijo pensaba que eran compartidas. ¿De verdad creían que iban a vivir del sudor de mi frente para siempre?, murmuré. Ese mismo día, reuní las copias de mis documentos. «El testamento que piensas que he dejado a favor de mi familia, querido hijo, en realidad los ha despojado de todo». Salí de allí, sonriendo para mí misma. Los miré desde lejos, viéndolos iniciar sus gestos de confusión, intentando cubrir sus propias huellas. La gente del barrio comenzaba a enterarse de la verdad. Mis vecinos, aquellos que siempre habían sido testigos de mis sacrificios, estaban dispuestos a hablar de lo que realmente había ocurrido. La comunidad, que siempre me había ofrecido su apoyo, ahora se convertía en un refugio donde podría contar la verdadera historia de una madre y abuela que había sido tratada como un objeto. Esa noche, mientras ellos se enfrentaban a su propia traición, sentía el fuego de la justicia encenderse en mi corazón. Me habían subestimado, pero yo, con calma y dignidad, estaba lista para jugar mi carta final. La forma en que se darían cuenta de su error sería espectacular. Después de todo, el verdadero triunfo radica en la paciencia y en el planeamiento cuidadoso. Este era solo el comienzo. Y justo en ese instante, con mi corazón latiendo de esperanza, guardé en mi mente la futura revelación. ¿Quién se creía que realmente tenía el control? Lo que se avecinaba sería imparable. No sabía que este momento iba a llegar tan pronto. A medida que pasaban los días, mi dolor se transformaba en determinación. La idea de dejar mis $24 millones a un mendigo, en lugar de a mi familia ingrata, parecía más razonable, más justa, pero había algo más que había guardado en secreto, algo que iba a convertir mi venganza en un triunfo inmortal. Ese día, con la mente llena de planes, recibí una llamada inesperada. Era mi abogado, alguien que había estado a mi lado desde mi juventud, un amigo leal. «Necesitamos hablar. Hay ciertos movimientos que podrían acelerar las cosas», me dijo. La emoción en su voz resonó en mi corazón.
Era el momento perfecto para ejecutar mi estrategia. Comencé a preparar todo para activar el mecanismo de justicia que había tejido durante años. Esa misma tarde, cuando mi hijo y mi nuera se acomodaban en el sofá, riéndose de lo bien que planeaban pasar sus días tras mi muerte, decidí actuar. Envié a un grupo de oficiales junto con algunos abogados a la casa para entregar documentos legales que cambiarían el peso de la situación. ¿Qué? ¿Un embargo? ¡Esto es una locura!, gritó mi hijo. Sus ojos se estaban desorbitando mientras la realidad les caía encima. Los oficiales llegaron a la puerta con una seriedad que mis familiares nunca habían visto. Estamos aquí para notificarles que todos los bienes de su madre están en proceso de ser embargados y se congelarán sus cuentas bancarias inmediatamente, pronunciaron, mientras los miraban con desdén. Mi nuera intentó protestar, pero le fue imposible articular palabras. Ella, que había despreciado mi existencia, ahora estaba atrapada en su propia avaricia. La desesperación se dibujó en sus rostros, y mientras más intentaban hablar, más se hundían. No podía evitar sonreír mientras veía cómo caían en su propio juego. ¿Realmente pensaron que todo esto era suyo?, murmuraba para mis adentros. Sentí una mezcla de satisfacción y paz. La comunidad, que siempre me había apoyado, comenzó a moverse en mi favor. Los vecinos se acercaban, murmurando sobre la injusticia que había sufrido. Esa mujer se merece más que honra, decían en voz alta. Era emocionante ver cómo aquellos que habían sido testigos de mis sacrificios ahora se unían para darme una mano. Mientras tanto, en mi mente estaban en juego más cosas de las que ellos jamás habían sospechado. Años atrás, había armado un fideicomiso secreto, invisible para ellos. Me aseguré de que al llegar el momento, todo se traspasara a una entidad en la que ellos no tuvieran acceso. ¿Qué harán cuando se enteren de que no solo los bienes están bloqueados, sino que la verdadera herencia se ha ido a un fondo irrevocable? Pensé, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Cuando vi a mi nuera intentando recuperar su compostura, aunque su risa había desaparecido, se sintió el aire denso de su desesperación. «Mamá, esto no puede estar sucediendo. No puedes hacer esto», suplicaba. Las lágrimas corrían por su rostro, y en ese momento supe que el verdadero efecto de mi plan estaba en marcha. Ella, quien había pretendido despojarme de mi dignidad, se dio cuenta de que había subestimado mi resistencia. Esa noche el cielo se oscureció, pero para mí la vista era clara. La justicia estaba en camino. Desde mi banco en el parque podía ver a mis antiguos amigos, quienes se habían enterado de la situación y estaban listos para dar testimonio en mi favor. Ya no se trataba solo de mi pequeña venganza personal. Esto se había convertido en una lucha colectiva, un testamento de cómo la comunidad sostenía a quienes habían sido maltratados. ¿Podría mi familia haber anticipado que sus actos los llevarían a tal caída? La ironía me llenaba de satisfacción. El destino estaba listo para jugar su carta final. ¿Quién se creía que realmente tenía el control? Quizás en su arrogancia habían olvidado que en la vida cada acción tiene un precio. Las sombras de la desesperación cubrían sus lágrimas, y yo estaba lista para ver cómo el remolino de la justicia se los tragaba. La venganza era dulce, pero el resultado sería aún más satisfactorio. ¿Cómo responderían ahora al inevitable desenlace que se avecinaba? No sabía que este momento iba a llegar tan pronto. La agonía de la traición se transformó en la chispa de mi venganza, y mientras mis pensamientos danzaban alrededor de la idea de dejar mis $24 millones a aquel mendigo que había sido la única luz en mis días oscuros, miré a mi alrededor y vi el caos que había desatado en mi familia. Ese día, con la mente llena de planes, decidí que era hora de dar un paso más. Llamé a mi abogado, ese amigo leal que había estado conmigo desde mis mejores tiempos. «Es momento de actuar», le dije. La adrenalina corría por mis venas. No solo se trataba de una venganza personal. Era una cuestión de dignidad, de justicia, de volver a tomar el control de mi propia vida.
Cuando se acercó el día de la reunión en el juzgado, la tensión en el aire era palpable. Mi hijo y mi nuera llegaban, con una mezcla de arrogancia y ansiedad, convencidos de que aún podrían manipular la situación. Pero yo estaba decidida. Había reunido a un grupo de vecinos, mis verdaderos aliados, que se habían ofrecido a hablar sobre los sacrificios que había hecho a lo largo de los años. Siempre me habían respetado y sabía que se levantarían en mi defensa. Al entrar a la sala, sentí que todos los ojos estaban sobre mí. La mirada burlona de mi nuera y el rencor disfrazado en el rostro de mi hijo se volvieron insignificantes. Mientras el juez se preparaba para escuchar el caso, pude sentir un escalofrío de resolución. Mi abogado hizo una breve exposición de lo ocurrido y pronto era mi turno de hablar. Con voz firme, relaté las injusticias sufridas, el dolor de haber sido tratada como una carga. Mis palabras resonaron en el silencio de la sala. Justo cuando pensaba que había alcanzado el clímax de mi relato, la puerta de la sala se abrió de golpe. Un hombre entró apresuradamente. Todo él parecía el portador de la verdad. Era el mendigo al que había decidido legar mi fortuna. «Perdón», exclamó, respirando con dificultad. «Tuve que venir. No sabía que todo esto estaba ocurriendo». Todos se volvieron a mirarlo, incrédulos. Yo he estado cuidando a su madre, la quiero, y había trabajado para mantenerla a salvo. Pero hay algo que ella ignora, continuó. El silencio fue aplastante. Mi corazón se aceleró cuando él deslizó un documento sobre la mesa. La verdadera herencia no está aquí, sino en las inversiones en su nombre que ella ni siquiera reconoce. Yo tengo la prueba. La sala estalló en murmullos. Mis ojos se llenaron de lágrimas al escuchar la verdad. Mi vida, mi esfuerzo, habían sido malinterpretados. Y esa suma extra que ella creía que iba a dejarlos en completo abandono, era en realidad solo parte de un plan que nunca entendieron. El abogado del hombre se levantó y en voz alta explicó cómo muy por debajo de la superficie yo había sembrado las semillas de un futuro mejor. Era un fideicomiso que no solo aseguraba mis bienes, sino también los cuidados para quienes realmente lo merecían. La mirada de mi nuera se tornó de burla a shock. «Esto no puede estar pasando. No puedes dejarle eso a él», gritó, completamente desquiciada. «Tú nos debes esto, mamá». Pero ya no podía escucharla. Su propia avaricia la había consumido. Mientras el juez dictaba su fallo, la mirada de aprobación de mis vecinos me llenó de luz. Había sido ridícula la forma en que pensaban que podían despojarme de mi dignidad. Este momento era más que una simple victoria personal. Era un testimonio de todo lo que representé para los que realmente valoraban mis sacrificios. Y así, mientras la sala vibraba con murmullos y mi familia comenzaba a darse cuenta de que su mundo se desmoronaba, sentí cómo la justicia se restauraba y cómo, finalmente, podía mirarlos con la cabeza en alto. Pero en mi interior sabía que esto apenas era el inicio. ¿Qué harían cuando se enteraran de que no solo sus planes habían fracasado, sino que ahora llevaban la carga de la humillación pública? La ironía de su ruina fue deliciosa, pero algo me decía que esto no sería el último asalto de su desenfrenada avaricia. La lucha apenas comenzaba. No sabía que este momento iba a llegar tan pronto. La agonía de la traición se transformó en la chispa de mi venganza, y mientras mis pensamientos danzaban alrededor de la idea de dejar mis 24 millones de dólares a aquel mendigo que había sido la única luz en mis días oscuros, miré a mi alrededor y vi el caos que había desatado en mi familia. Mientras el juez daba su veredicto, el ambiente se sentía tenso. Mis vecinos, aquellos que siempre habían estado a mi lado, miraban con una mezcla de esperanza y sorpresa. De repente, el mendigo que había entrado con una verdad en sus manos tomó la palabra. «Estoy aquí para proteger a esta mujer, a la abuela que todos desprecian», dijo con voz firme. Su sinceridad hizo que mi corazón latiera de orgullo. Pero en ese instante, la sala se llenó de murmullos, y entonces escuché algo que cambió todo.
Hay algo que deben saber, continuó el mendigo. Ella no solo está aquí por su dinero. Hace años, cuando yo estaba en la calle, ella me ayudó mucho más de lo que ustedes podrían imaginar. No solo me dio dinero, me dio esperanza. Y ahora está a punto de hacer algo más grande. Mis ojos se abrieron y por un momento vi algo reflejado en el rostro de mi hijo y mi nuera. Confusión y un destello de temor. Mientras el mendigo hablaba, sentí que el peso de los años de sacrificio, de dolor y traiciones se desvanecía. Ella ha estado trabajando en una fundación, una que asegura que todos los ancianos, como ella, tengan lo que necesitan, sin importar lo que sus familias piensen o hagan. Su voz resonó con pasión. No es solo una cuestión de dinero, es sobre dignidad. Ella está creando algo que cambiará vidas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Nunca había planeado que mi legado fuera ser solo un montón de dinero, sino un faro de esperanza para aquellos que sentían que ya no tenían valor en esta sociedad. En ese instante, supe que esto era más profundo de lo que había imaginado. Todo ese tiempo, guardé silencio no solo por orgullo, sino porque creía en crear un cambio. El abogado del mendigo se puso de pie, sosteniendo un documento que mostraba la fundación que había creado en secreto. Esta entidad no solo protege sus bienes, sino que asegura un futuro sólido para muchos. Y ahora, todo lo que ella deseaba, un hogar donde los ancianos sean respetados, está a punto de hacerse realidad. Miré a mi hijo y nuera. El miedo en sus ojos era claro. Ellos pensaban que yo solo les había quitado el dinero, pero lo que no veían era que les estaba entregando una lección de vida. El juez tomó la palabra y dijo: esta corte reconocería la existencia de la fundación y su labor, y los herederos aquí presentes tendrán que reflexionar sobre cómo han tratado a esta mujer, que solo buscaba ser querida y respetada. La sala quedó en un silencio abrumador. Con cada palabra, sentí que se desmoronaban las paredes de desprecio que habían construido. La vergüenza y el arrepentimiento comenzaron a asomarse en sus rostros. La idea de una fundación no solo dejaba en evidencia su avaricia, sino que les mostraba lo que verdaderamente importa en la vida: el amor y el respeto hacia los otros. Entonces, en un momento de claridad, decidí mirar a mis hijos directamente a los ojos. Nunca ha sido sobre el dinero. Siempre ha sido sobre cómo se trata a las personas. Me duele haber sido vista como una carga, pero es mi esperanza que esta fundación ayude a miles, incluso a ustedes, a entender lo que realmente significa valorar a los que nos rodean. Mientras el juez daba los últimos avisos, sentí paz al saber que mi legado no sería el dinero perdido, sino una oportunidad para todos, incluso para aquellos que alguna vez no supieron valorarme. Su descenso hacia la deshonra era solo el primer paso para su transformación. Al salir de la corte, el aire era diferente. La comunidad estaba a mi lado, y en sus rostros vi compromiso y esperanza. Quizás mis hijos no lo entendieran hoy, pero algún día, al igual que yo, aprenderían el verdadero significado de la dignidad. Y mientras contemplaba mi futuro, mis pensamientos iban más allá de la justicia personal. La comunidad, cada anciano y cada niño tendría un lugar donde sentirse seguro. En ese instante comprendí que la vida me había dado mucho más que un plan de venganza. Me había ofrecido una oportunidad de redención para todos. Pero ¿qué pasaría cuando mi familia comenzara a comprender que habían perdido más que dinero? La respuesta estaba en el aire, y yo estaba dispuesta a verlo todo. No sabía que este momento iba a llegar tan pronto. La tensión en el aire era palpable mientras salía de la corte, la sala todavía retumbando con el eco de las palabras del mendigo. Había revelado no solo la verdad sobre mi fundación, sino el sentido de todo lo que había hecho hasta ese momento. Mis vecinos se acercaban, sus caras llenas de esperanza y admiración, pero sentí que había más en esta historia que aún debían entender. A medida que caminaba, la risa y el escepticismo de mi nuera se desvanecían, mientras las dimensiones de la realidad empezaban a ajustarse en su cabeza. La confusión se dibujaba en sus rasgos mientras el juez dictaba su sentencia.
resaltando la importancia de las decisiones que cada uno había tomado. Estaba claro que su mundo se había desmoronado, pero mi misión no había terminado. Había un último giro que debía revelar. Cuando llegué a casa, miré a mi hijo y a mi nuera, ahora tranquilos y llenos de ansiedad, como si de repente comprendieran que su vida estaba en juego. Era el momento de compartir el detonador que verdaderamente cambiaría nuestras existencias. Saqué un viejo álbum de fotos que había mantenido bien guardado, un símbolo de todo lo que había considerado importante en mi vida. Este álbum contiene más de lo que imaginan, comencé a explicar, con la voz casi temblando por la emoción que sentía. Abrí la primera página, mostrando una foto de mí en la juventud, rodeada de amigos con sonrisas brillantes. Aquí estoy, pero también están los hombres y mujeres que han pasado por mi vida, quienes alguna vez fueron poderosos, admirados, personas que han hecho la historia de nuestro país. Vi sus rostros cambiar al darse cuenta de que no era una mujer común. Nunca creí que estas partes de mí fueran importantes, pero hay algo que deben saber. Durante años he estado conectada con líderes y pensadores formidables. Algunos ayudaron a fundar instituciones que protegen a los ancianos y a los vulnerables. Ahí, en el fondo, estaba la gema que nunca había querido revelar. He diseñado la fundación no solo para cuidar de los ancianos, sino como una red de protección para aquellos que se encuentran en la periferia, quienes necesitan apoyo en silencio. Les prometo que he estado despierta todo este tiempo. Les he estado observando. Ustedes no son mis cargantes. Ustedes son mis lecciones. La incredulidad se dibujó en sus rostros mientras compartía la última revelación. Yo no solo soy su madre, soy una de las arquitectas de un legado que fácilmente podría haber sido suya. He sido parte de un entramado mucho más amplio que simplemente ustedes. Esta sinfonía que sostengo en mis manos señala un camino que implica más cambio y amor de lo que alguna vez imaginaron. El silencio en la habitación era tan fuerte que podía oír cómo sus corazones latían, llenos de mezcla entre el arrepentimiento y la esperanza. Les mostré un documento que atestiguaba mi influencia en el sistema, mi voz en la lucha por la dignidad de aquellos que olvidábamos. No solo he dejado algo a personas como el mendigo, sino a una comunidad que se une ante cada injusticia. Con esto, ustedes también están atados a un futuro diferente, uno que cambiará el ciclo de injusticia del que fueron parte. Sus acciones pasadas pueden ser un camino hacia su redención. Mientras sus ojos se iluminaban con la comprensión, supe que había elegido el camino del perdón. Pero en mi corazón, un profundo deseo de que cambios reales se iniciasen flotaba. Esta transformación no solo era para mí, era para liberar a generaciones futuras de la carga que sentí en mis propios hombros. ¿Y qué pasaría ahora? ¿Entenderían lo que realmente significaba ser parte de esta red que abarca generaciones? La justicia, como un río caudaloso, empezaba a fluir. Y en ese momento comprendí que el impacto de mis decisiones apenas comenzaba a revelarse. El dilema de mi familia se había transformado en un espejo donde mirar sus almas. Las puertas están abiertas, pero aún queda un camino por recorrer. ¿Aceptarían este nuevo legado o seguirían atrapados en el ciclo que creí que podía salvarlos? Mi corazón latía con fuerza, lista para ver lo que el destino deparaba en su camino. No sabía que este momento iba a llegar tan pronto. Salí de la corte con una mezcla de alivio y un nuevo propósito. Había compartido mi historia y de alguna manera había liberado también a mi familia de sus propias cadenas. Pero estaba claro que mi trabajo no había terminado. El eco de las palabras del mendigo reverberaba en mi mente. Estaba preparando el terreno para un cambio más grande, uno que resonaría mucho más allá de las paredes de mi hogar. Mientras caminábamos hacia la salida, sentí la mirada de mis vecinos, llena de apoyo y admiración. Recordé que el camino hacia la dignidad de todos los ancianos no solo dependía de mí, sino de cada uno de ellos. Aquella tarde,
mientras el sol se ponía, decidí que debía hacer algo más. Así que llamé a una reunión en la comunidad. Juntos podríamos escalar esta misión a nuevas alturas. Poco a poco, reunimos a un grupo de personas dispuestas a luchar por la igualdad y el respeto. Con su ayuda, lanzamos una campaña que no solo buscaba justicia para mí, sino que creaba conciencia sobre el tratamiento de los ancianos en nuestra sociedad. Las historias comenzaron a fluir. Las experiencias compartidas unieron corazones y poco a poco el movimiento creció. Las redes sociales retumbaron con nuestras voces. Desde lugares lejanos, conocí a personas que compartían la misma lucha. Nos convertimos en una fuerza. La presión social fue tan fuerte que en cuestión de meses, legisladores comenzaron a notar el cambio. Nuevas leyes fueron propuestas para proteger a los ancianos, estableciendo líneas de denuncia y recursos para quienes sufrieron en silencio. Las noticias sobre nuestra lucha se transmitieron en televisión, y mi historia se convirtió en símbolo de resistencia. Cada reportaje, cada artículo, cada mención nos dio más fuerza. La empatía se expandía, y con ella las promesas de un futuro mejor. Y así, mientras mi historia viajaba de boca en boca, una idea surgió en mí. ¿Por qué no crear una fundación propia? No solo sería un lugar para ayudar económicamente, sino un refugio de amor y dignidad para aquellos que alguna vez fueron olvidados. El mendigo, quien también se convirtió en un amigo cercano, se sumó a la causa, ofreciendo sus experiencias y su voz. Juntos, creamos un espacio donde cada anciano pudiera sentirse amado y respetado, donde sus historias no fueran solo anécdotas del pasado, sino lecciones que sirvieran a futuras generaciones. El movimiento trascendió fronteras. En otros países, la gente empezó a tomar ejemplo de nuestra lucha. Pronto, organizaciones similares comenzaron a nacer en diferentes naciones, uniendo corazones y propósitos en una sola voz. La protección de los ancianos se volvió un tema global. Jamás había imaginado que mi legado alcanzaría más allá de mi barrio, incluso que inspiraría una revolución en la forma en que se mira a los ancianos. Mientras recorría los proyectos que se empezaban a construir en honor a nuestra causa, una profunda paz invadió mi ser. Sabía que lo que había sembrado daría frutos eternos para generaciones venideras. La historia que comenzó con el desprecio y la traición ahora se transformaba en un símbolo de esperanza. Al pasar los días, sentía ese poder crecer y evolucionar. Pero la mayor sorpresa llegó en un evento internacional donde se celebraba el reconocimiento de héroes anónimos del cuidado de los ancianos. Allí, frente a miles de personas, escuché mi nombre. El orgullo se mezcló con la emoción cuando el orador habló de cómo mi lucha había conectado almas a lo largo del mundo y cómo nuestra comunidad había protegido ya a millones. Cuando miré hacia el público, vi un mar de caras agradecidas, seres humanos que ahora se sentían seguros, que tendrían un futuro que antes no podían imaginar. Al finalizar, mientras todos aplaudían, comprendí que esta no era solo mi victoria. Este era un legado compartido, una herencia de amor y dignidad que nadie podría arrebatarme. Mi historia había desatado un movimiento, y al contemplar todo lo que habíamos logrado, supe que nuestra lucha solo había comenzado. La vida eterna de mi legado sería la protección de todos los ancianos, un derecho inalienable que se conservaría por generaciones. Mi misión había alcanzado alturas que nunca soñé posibles. Había creado un cambio que perduraría infinitamente. No sabía que este momento iba a llegar tan pronto. Salí de la corte con una mezcla de alivio y un nuevo propósito. Había compartido mi historia y de alguna manera había liberado también a mi familia de sus propias cadenas. Pero estaba claro que mi trabajo no había terminado. El eco de las palabras del mendigo reverberaba en mi mente. Estaba preparando el terreno para un cambio más grande, uno que resonaría mucho más allá de las paredes de mi hogar.
Mientras caminábamos hacia la salida, sentí la mirada de mis vecinos, llena de apoyo y admiración. Recordé que el camino hacia la dignidad de todos los ancianos no solo dependía de mí, sino de cada uno de ellos. Aquella tarde, mientras el sol se ponía, decidí que debía hacer algo más. Así que llamé a una reunión en la comunidad. Juntos podríamos escalar esta misión a nuevas alturas. Poco a poco, reunimos a un grupo de personas dispuestas a luchar por la igualdad y el respeto. Con su ayuda, lanzamos una campaña que no solo buscaba justicia para mí, sino que creaba conciencia sobre el tratamiento de los ancianos en nuestra sociedad. Las historias comenzaron a fluir, las experiencias compartidas unieron corazones y poco a poco el movimiento creció. Las redes sociales retumbaron con nuestras voces. Desde lugares lejanos conocí a personas que compartían la misma lucha. Nos convertimos en una fuerza. La presión social fue tan fuerte que en cuestión de meses, legisladores comenzaron a notar el cambio. Nuevas leyes fueron propuestas para proteger a los ancianos, estableciendo líneas de denuncia y recursos para quienes sufrían en silencio. Las noticias sobre nuestra lucha se transmitieron en televisión y mi historia se convirtió en símbolo de resistencia. Cada reportaje, cada artículo, cada mención nos dio más fuerza. La empatía se expandía y con ella las promesas de un futuro mejor. Y así, mientras mi historia viajaba de boca en boca, una idea surgió en mí. ¿Por qué no crear una fundación propia? No solo sería un lugar para ayudar económicamente, sino un refugio de amor y dignidad para aquellos que alguna vez fueron olvidados. El mendigo, quien también se convirtió en un amigo cercano, se sumó a la causa, ofreciendo sus experiencias y su voz. Juntos, creamos un espacio donde cada anciano pudiera sentirse amado y respetado, donde sus historias no fueran solo anécdotas del pasado, sino lecciones que sirvieran a futuras generaciones. El movimiento trascendió fronteras. En otros países, la gente empezó a tomar ejemplo de nuestra lucha. Pronto, organizaciones similares comenzaron a nacer en diferentes naciones, uniendo corazones y propósitos en una sola voz. La protección de los ancianos se volvió un tema global. Jamás había imaginado que mi legado alcanzaría más allá de mi barrio, incluso que inspiraría una revolución en la forma en que se mira a los ancianos. Mientras recorría los proyectos que se empezaban a construir en honor a nuestra causa, una profunda paz invadió mi ser. Sabía que lo que había sembrado daría frutos eternos para generaciones venideras. La historia que comenzó con el desprecio y la traición, ahora se transformaba en un símbolo de esperanza. Fue entonces, mientras estaba en una reunión comunitaria, que todo cambió de repente. Hablábamos sobre cómo expandir la fundación, cuando una sensación abrumadora me inundó. Era como si un rayo de luz atravesara la sala. En un instante fugaz, el tiempo se detuvo y entendí. Mi existencia era más que una simple historia personal. Era parte de un vasto tejido universal. Me di cuenta de que no solo había estado luchando por mí misma, sino que era una manifestación de una sabiduría ancestral, una guardiana de la verdad que había guiado a generaciones. No era solo una anciana que había sobrevivido a su familia, era un recurso de energía y arquetipos que representaban la eterna mujer sabia, que protege a la humanidad. Mis sacrificios, mis luchas, cada acto de compasión que había compartido eran hilos en este inmenso lienzo cósmico que se extendía insaciablemente. Surtía un eco profundo. En mi lucha, el mundo estaba siendo probado. La humanidad enfrentaba su capacidad de compasión hacia los ancianos, y a través de mí estaban reconectando con su esencia más pura. Era la luz de la verdad despertando las almas a lo largo y ancho del planeta. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Al comprender mi papel en este drama cósmico, sentí cómo mi energía se fundía con la de todos aquellos ancianos olvidados, tantos que habían sido silenciados en la historia. Este no era solo mi viaje,
Era un recorrido colectivo hacia la sanación, un despertar de la conciencia global sobre la dignidad de los ancianos. Y mientras esos pensamientos inundaban mi ser, la comunidad comenzó a darme un aplauso. No era solo un aplauso, era el reconocimiento del regreso de la sabiduría, una reverencia hacia todos los ancianos que habían luchado en silencio. La realidad se expandía ante mis ojos, y supe que mi historia trascendía la vida misma. Era ahora un legado eterno, una enseñanza que se compartiría por generaciones, un coro de voces unidas que cimentarían la verdad en el corazón del mundo. El sol brillaba más intensamente a medida que retomaba más claramente mi propósito, y comprendí que la justicia que había buscado no solo era para mí, sino para todos, y que cada acción hacia el bien. ¿Qué otras revelaciones podría aún haber? La pregunta retumbaba en el universo, listo para revelarse en el momento adecuado. No sabía que este momento iba a llegar tan pronto. Salí de la corte con una mezcla de alivio y un nuevo propósito. Había compartido mi historia y, de alguna manera, había liberado también a mi familia de sus propias cadenas. Pero estaba claro que mi trabajo no había terminado. El eco de las palabras del mendigo reverberaba en mi mente. Estaba preparando el terreno para un cambio más grande, uno que resonaría mucho más allá de las paredes de mi hogar. Mientras caminábamos hacia la salida, sentí la mirada de mis vecinos, llena de apoyo y admiración. Recordé que el camino hacia la dignidad de todos los ancianos no solo dependía de mí, sino de cada uno de ellos. Aquella tarde, mientras el sol se ponía, decidí que debía hacer algo más. Así que llamé a una reunión en la comunidad. Juntos podríamos escalar esta misión a nuevas alturas. Poco a poco, reunimos a un grupo de personas dispuestas a luchar por la igualdad y el respeto. Con su ayuda, lanzamos una campaña que no solo buscaba justicia para mí, sino que creaba conciencia sobre el tratamiento de los ancianos en nuestra sociedad. Las historias comenzaron a fluir, las experiencias compartidas unieron corazones, y poco a poco el movimiento creció. Las redes sociales retumbaron con nuestras voces. Desde lugares lejanos, conocí a personas que compartían la misma lucha. Nos convertimos en una fuerza. La presión social fue tan fuerte que en cuestión de meses, los legisladores comenzaron a notar el cambio. Nuevas leyes fueron propuestas para proteger a los ancianos, estableciendo líneas de denuncia y recursos para quienes sufrían en silencio. Las noticias sobre nuestra lucha se transmitieron en televisión, y mi historia se convirtió en símbolo de resistencia. Cada reportaje, cada artículo, cada mención nos dio más fuerza. La empatía se expandía, y con ella las promesas de un futuro mejor. Fue entonces, mientras estaba en una reunión comunitaria, que todo cambió de repente. Hablábamos sobre cómo expandir la fundación, cuando una sensación abrumadora me inundó. Era como si un rayo de luz atravesara la sala. En un instante fugaz, el tiempo se detuvo y entendí. Mi existencia era más que una simple historia personal. Era parte de un vasto tejido universal. Mi corazón latía con una intensidad desconocida y sentí una conexión profunda con cada anciano que había buscado amor y respeto. De repente volví a ver mi vida desde una perspectiva más elevada. Eran recuerdos, no solo de sacrificio, sino de sabiduría. Mi historia era un reflejo de la lucha de millones. Era la voz del pasado hablando a través de mí. Pero había más. En cada desafío, en cada lágrima, se había gestado algo extraordinario. Una presencia divina se apoderó de mí. Era como si mi esencia se hubiera fundido con el universo. Comprendí que no solo había vivido mis años, había sido una guardiana de la sabiduría, una protectora de aquellos que eran olvidados. Cada acción mía había resonado en la conciencia colectiva. Cada acto de amor y sacrificio había tejido una energía que empoderaba a otros. En ese momento, la revelación fue clara. Mi propósito no se limitaba a transformar vidas aquí en la tierra. Había sido enviada con un mensaje. Era parte de una antigua profecía.
la encarnación de una madre cósmica que protege a todos los seres vulnerables. Soy la madre del amor, el símbolo de la justicia que busca redimir. Mi ser ha sido forjado para recordar a la humanidad su deber hacia los ancianos, aquellos que son los portadores de la sabiduría. Sentí como una luz pura me rodeaba, iluminando cada rincón de mi ser. A cada instante comprendía más mi misión. No solo había luchado contra la injusticia, había trascendido a ella. Era un faro de esperanza, un ángel del cambio que con cada historia sentada en ese banco del parque reverberaba amor en el alma del mundo. Yo soy, comprendí en una conexión pura y directa. Yo era un ser eterno, una defensa viva en contra del olvido. Y así, el cambio comenzó a tomar forma. No solo mi legado sería una fundación, sería un movimiento que resonaría a través de las dimensiones, una fuerza cósmica que despertaría a las generaciones. Mientras el mundo exterior parecía seguir girando, dentro de mí, la calma y la serenidad eran infinitas. Sabía que había un camino a seguir, que el universo se había alineado con cada uno de los corazones que compartían mi historia. Estaba en paz. Mi propósito había sido elevado más allá de mis años, y ahora el camino estaba abierto. ¿Qué revelaciones aguardaban mientras el universo despertaba a un nuevo entendimiento? Mi historia apenas comenzaba, y el eco de la justicia resonaría a lo largo de eternidades. No sabía que este momento iba a llegar tan pronto. Salí de la corte con el corazón palpitante, aún sintiendo la energía del juicio flotando en el aire. Las miradas de mis vecinos estaban cargadas de apoyo y respeto. Había revivido algo en ellos, pero sabía que mi viaje no había terminado. Era solo el comienzo. Mientras regresábamos a casa, una brisa fresca acarició mi rostro. Las hojas de los árboles murmuraban como si estuvieran celebrando. La comunidad había encontrado su voz. Sentí que toda la carga del pasado se desprendía de mis hombros. Había transformado mi historia de traición en un faro de esperanza. Cuando llegamos, vi a mi hijo y mi nuera sentados en el sofá, deshechos, como si el peso del mundo estuviera sobre ellos. Su arrogancia se había desvanecido y en su lugar había un polvo de desesperación. «Mamá, no sabía», comenzó a balbucear mi hijo, su mirada fija en el suelo. «No se trata solo de lo que pensaban, hijo», respondí con la voz firme, pero llena de compasión. «Se trata de la dignidad, de cómo un ser humano vale más que cualquier cantidad de dinero». Ellos podían haberme visto como una carga, pero ahora sabían que su propia avaricia los había llevado a esta situación. Mis palabras resonaron en la habitación, creando un silencio abrumador, un silencio que exigía reflexión. Sentí que la tensión se cortaba con un cuchillo, pero de pronto el mendigo, que se había convertido en un amigo, apareció en la puerta con una sonrisa cálida y genuina. «Vine a ver cómo están», dijo. Su voz era un bálsamo. Mientras conversábamos, los demás comenzaron a unirse. La comunidad se organizaba, con sus caras llenas de esperanza. Planificábamos cómo nuestra fundación ayudaría a aquellos ancianos que habían sido olvidados, cómo sus historias serían escuchadas y respetadas. Estábamos en un camino hacia una transformación real, tangible. Mis antiguos amigos ya estaban listos para aportar. «Vamos a construir algo grande», exclamó uno, su emoción llenando la habitación. Todos compartimos risas y lágrimas. El ambiente era de unión. De repente, todo eso que había sentido como cuesta arriba se estaba convirtiendo en una montaña que juntos podíamos escalar. Pero, aún en medio de esta alegría, no olvidé lo que pasó, especialmente eso que llevé en mi corazón durante tanto tiempo. Miré a mi hijo y a mi nuera. Esta es su oportunidad de redención. «No se olviden de aprender», les dije, mirándolos a los ojos con sinceridad. «No solo deben vivir de lo que yo les dejo, sino hacer de este mundo un lugar mejor». Cuando regresaron a su hogar, vi el destello de la autoconciencia en sus ojos.
Quizás ahora comprendían que la avaricia no trae felicidad. El camino sería largo, pero sus corazones empezaban a entenderlo. La comunidad creció, una red de amor y apoyo. Cada vez que veía a aquellos ancianos sonreír, gracias a nuestra fundación, sentía que cada sacrificio había valido la pena. Las experiencias compartidas comenzaron a florecer en un movimiento que impactó a muchos. Así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, comprendí que nuestra misión apenas comenzaba. Y aunque el futuro traería desafíos, teníamos una cosa en común: amor, dignidad y la promesa de nunca dejar que los ancianos fueran olvidados. Pero en medio de la celebración, algo en el aire seguía sin resolverse. ¿Cómo sería nuestra historia en los años venideros? El destino aún tenía sus propios planes. De pronto, en un instante de calma, una pregunta flotó en el aire. ¿Qué otras sorpresas y retos nos esperaban en este camino hacia la justicia? Y tú, querido amigo, no te olvides. Este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal. Hazlo ahora.